Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al espacio de Fundación Telefónica. Hoy les presentamos el conversatorio La robótica en el Perú, una mirada desde el diseño y su fabricación, a cargo de César Lucho Lingán, Dino Morales Chávarri y como moderador Michael Hurtado. Esperamos que disfruten, que disfruten el conversatorio, así como han disfrutado de la exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Fundación Telefónica por invitarnos y poder, pues, poder permitir que un espacio como en un espacio como este se discutan temas de relevancia actual y que además, de alguna forma, desde nuestra esquina podamos aportar a través de un enfoque tanto, pues, pedagógico como también, pues, yo diría interdisciplinario, porque pues a mi costado están dos grandes amigos, uno de ellos pues trabaja desde el diseño y el otro trabaja desde la gestión y también fabricación de este tipo de dispositivos. Entonces, para comenzar, quiero hacer una introducción sobre estos temas porque normalmente siempre hablamos sobre robots, escuchamos este término, pero muchos no entendemos realmente a qué le llamamos un robot. Simplemente utilizamos esta palabra. Entonces he escrito un pequeño texto, espero no aburrirlos. La revolución industrial tiene como base el desarrollo de las máquinas como herramientas de apoyo en sus diferentes procesos. Con la necesidad de automatizar estos procesos y con el uso de la energía eléctrica, es que se necesitó crear una teoría que fundamente lo que en la literatura ya se conocía como robot. Hoy en día los robots son muy usados en la industria. De hecho, se consideran una de las tecnologías exponenciales, porque se espera que con el uso de la inteligencia artificial se puedan automatizar tareas que antes creíamos que solo podían ser desempeñadas por un ser humano. El término robot proviene de la palabra en checo robota, que significa trabajo o labor. Este término aparece por primera vez en la obra Robots Universales Rosum. Justamente aquí estamos viendo el afiche de esta obra. Fue escrita por el dramaturgo Karel Čapek y se estrenó en 1920. Esta obra trata sobre una empresa que construye humanos artificiales orgánicos con el fin de aligerar la carga de trabajo del resto de personas. Aunque en la obra a estos hombres artificiales se les llama robots, tienen más que ver con el concepto moderno de androide o clon, pues se trata de criaturas que pueden hacerse pasar por humanos y que tienen el don de poder pensar. Pese a ser creadas para ayudar a la humanidad en una primera instancia, más adelante estas máquinas entrarán en confrontación con la sociedad, iniciando una revolución que acabará destruyendo la humanidad. Se trata de un futuro distópico en el que ya se pone de manifiesto el mito del hombre versus la máquina. Estamos hablando de 1920. Pero esto no es algo nuevo, porque en la literatura ya se hacía evidente, aunque no en los mismos términos. Sí, permíteme. No te... Sí. Bien, pero en la cultura popular han habido distintos tipos de manifestaciones. Por ejemplo, una de las películas que contribuyó a popularizar a los robots es Metrópolis de Fritz Lang, de 1927, la cual se desarrolla en una megalópolis del siglo XXI, en la que cohabitan dos grupos antagónicos y complementarios. Por un lado tenemos a los obreros que viven en un gueto subterráneo y que están prohibidos de salir a la superficie. Y por otro lado, tenemos a la clase intelectual que tiene el poder en la ciudad. Incitados por un robot, los obreros se rebelan contra la clase intelectual, amenazando con destruir la ciudad que se encuentra en la superficie. Ahí está, sí. Ahí podemos ver.
hemos visto un extracto de la película Metrópolis. Sí, gracias. Y bien, en esta película pues se comienza a mostrar, por ejemplo, distintos conceptos que luego en la era moderna pues aparecen en el mundo de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el concepto de cyborg, de androide, de robot humanoide. Sí. Lo siguiente que quiero comentar es que la robótica como área de investigación, el término robótica es acuñado por Isaac Asimov, uno de los mayores divulgadores de ciencia que existieron, y de hecho a él se le debe, por ejemplo, las famosas 3 reglas de los robots. Si alguna vez han escuchado estas 3 reglas, se deben a Isaac Asimov. Siguiente, por favor. Pero yo quería comenzar esta introducción, antes de presentar a nuestros invitados, tratar de comentarles por qué en un espacio como este, que es una galería de arte, estamos tocando estos temas, ¿no? ¿Por qué hay una exposición sobre robots? Que es algo que es inusual, digamos, en el resto de galerías de arte. Uno visita otras galerías que hay en el país y no va a encontrar este tipo de muestras. Entonces, ¿por qué? ¿Es acaso un robot puede ser una obra de arte? Al respecto, también he escrito algo bien pequeño y quiero hacer un repaso de lo que es la historia del arte contemporáneo, pero digital. Con el desarrollo de la tecnología, las prácticas artísticas han encontrado un campo fértil para la experimentación. Se abrieron posibilidades casi infinitas para una redefinición constante de los conceptos clásicos de arte, el fundamento epistemológico del objeto artístico, los parámetros de una estética de lo bello, de lo sublime, el papel del creador único inspirado por las musas, los límites físico-temporales, la presencia del espectador e incluso la misma materialidad de lo creado. En cierta forma, más que una redefinición, estamos asistiendo al abandono de principios que resultan obsoletos porque han caído en desuso, siendo sustituidos por nuevas terminologías que hemos tomado, en parte, prestadas de la ciencia. Terminologías como, por ejemplo, plataformas, como, por ejemplo, interfaz. Quien está ahorita, digamos, en la pantalla es Na-June Paik. Él desarrolló una obra en el 63 que es considerada, digamos, la primera obra de arte robótico. Esta pieza se llama Robot K456. Era una máquina antropomórfica que recibió el título de un concierto de Mozart para piano, presentándose inicialmente en 1964. Paik condujo su robot por las calles neoyorquinas usando ondas de radio con dispositivos de control remoto. Posteriormente, el robot fue usado para una serie de performance junto a Charlotte Moorman. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Gracias, ahí está. Luego, en la historia de la robótica en el arte, ¿no? o el arte robótico, en los 60 comenzaron a trabajar muchísimo con distintos tipos de materiales, a trabajar distintos tipos de conceptos. Esta es una obra, por ejemplo, donde participó el artista Andy Warhol, que es el robot Warhol que se hizo, que básicamente era un animatronics. Aquí está, aquí podemos ver, donde trabajó justamente un artista junto a un ingeniero. Este ingeniero provenía de Disney y él hacía animatronics para Disney. De hecho, este ingeniero pues tenía una patente. Aquí podemos ver su patente, el número de la patente y ver en qué consistía este mecanismo para poder mover los ojos y la boca del animatronics. Podemos ver también cómo es que pues, ya se introducen diversos conceptos, por ejemplo, como el de sensores, speakers. Estos se conocen como diagramas de bloques, que se utilizan mucho en ingeniería para representar un sistema, por ejemplo. Más adelante, en el 80, aparece Edward Stellark. Stellark es un artista que comienza a trabajar sobre el concepto de evolución. Él comienza a trabajar con lo que ahora se conoce como
body hacking, hackear tu propio cuerpo. Uno de sus tantos proyectos fue insertarse una oreja en el brazo. Pero esta es una de sus obras que se llama Tercera Mano. Y es interesante porque él comienza a poner a prueba el cuerpo, ¿no? El cuerpo como espacio también. Porque hay todo un tabú con respecto al cuerpo, a las modificaciones que uno le puede hacer a su cuerpo. Hoy en día ya sabemos que existen, por ejemplo, muchos cyborgs en el mundo. Uno de ellos es Neil Harbisson, que fue, digamos, él es el primer ciudadano cyborg en el mundo y fue reconocido por el Reino Unido. Y Neil habla acerca de que hoy en día todos somos, en cierta forma, cyborgs psicológicos. ¿Por qué? Porque él dice que cuando suena nuestro teléfono o cuando la batería de nuestro celular se está descargando, no decimos se está descargando la batería de mi celular, sino decimos mi batería se está descargando. En cierta forma ya estamos asumiendo que es parte de nosotros. Entonces, como el título, digamos, de la charla es sobre la robótica en el Perú, quiero mostrarles dos trabajos hechos por artistas peruanos. Este es un trabajo que se llama Ciudad Nazca, hecho por Rodrigo Dertiano, un artista peruano que ganó el premio Vida de Fundación Telefónica en España. El proyecto consistía en un robot que podía describir, ¿no?, una trayectoria y además podía crear su propia visión de ciudad, o sea, basándose, digamos, en las líneas de Nazca, ¿no? Se llama Ciudad Nazca por eso, porque podía construir una ciudad haciendo, digamos, esta suerte de deriva en el espacio. Y el segundo proyecto que quiero mostrarles es un proyecto que yo desarrollé en el 2014, que también ganó el premio Vida. Digamos que yo creo que han habido varios proyectos de arte robótico en el país, pero no todos han tenido la repercusión que tuvieron, por ejemplo, el de Rodrigo y luego el mío. Este proyecto, por ejemplo, se basó en la tradición altoandina de la pasada de Cuy y buscaba empoderar a las poblaciones altoandinas para, en una suerte, digamos, de tener un sistema de detección móvil de enfermedades, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora a presentar a nuestros invitados. Nuestro primer invitado es César Lucho Lingán. Hola. Aplausos, por favor, para César Lucho. Yeah. César Lucho hizo sus estudios de bachiller en diseño industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A diferencia de la mayoría de diseñadores, él se ha enfocado en la relación y uso del diseño como una herramienta de investigación en los campos de interacción humano-robot y robótica social. Ha trabajado como docente e investigador en la Católica y en la UTEC, presentando su trabajo en diferentes conferencias a nivel mundial. Actualmente está como candidato a máster en ciencias en diseño para interacción y es miembro del programa de honores de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos. Y también nos acompaña Dino Morales. Por favor, un aplauso para Dino. Yay. Dino es CEO de Tech Hunter Entertainment y exalumno de Ingeniería Informática de la Católica, con más de 6 años de experiencia en desarrollo y promoción de proyectos de entretenimiento tecnológico y gamification, creador de Let's Go Robot como parte de Tech Hunter Entertainment, plataforma de promoción de espectáculos de robótica de competencia y capacitación en desarrollo de la robótica en Latinoamérica. Creador de Final Boss, antes concurso nacional de videojuegos como parte de Tech Hunter, plataforma de capacitación y promoción en el desarrollo de videojuegos a nivel nacional y latinoamericano a través de desafíos y competencias. Miembro de IEEE desde el año 2008 y del IEEE Consumer Electronics Society desde el año 2012, donde se destaca el trabajo como presidente de la rama estudiantil IEEE en la Católica. Bien, entonces, antes de comenzar, me gustaría que cada uno de ustedes me cuenten un poco acerca de qué entienden ustedes por
por un robot. ¿Cuál sería su definición de robot? ¿Tú quieres ir primero? Por favor. Bueno, hola a todos y muchas gracias de antemano a Fundación Telefónica por la invitación. A ver, quería acotar algo de la presentación, es que no soy de ingeniería informática, yo estudio electrónica, así que solamente ese detallito, no te preocupes. A ver, hablando sobre robots en sí, y creo que no hay una definición mundialmente aceptada, cada uno incluso tiene diferentes ideas de qué es un robot, pero a mí me gusta definir un robot más a lo simple, que sería pues algún artefacto, alguna máquina que pueda captar algo de su entorno, con ese algo que capta, procesarlo y tomar una decisión, y con esa decisión realizar alguna acción física, ¿no? Cualquier artefacto que tenga esas características podría ser considerado un robot, ¿no? Que hay diferentes tipos de robots. Hay muchos que piensan, por ejemplo, en un robot lo primero que se le viene a la mente es un humanoide, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yo les he traído un robot para mostrarles, y esto no se parece en nada a ningún humano, ni ningún animal, ni ningún ser vivo. Sin embargo, es un robot, ¿no? ¿Por qué digo que es un robot? Bueno, eso ya es otra explicación. Pero más o menos es una idea que siempre trato de manejar para simplificar la idea de qué cosa se puede considerar un robot y qué cosa no, ¿no? Ya, vamos a jugar a los robots, ¿ya? A ver, ¿qué tengo acá? A mis llaves, vamos a usar mis llaves, ¿ya? Dame las llaves, porfa. Dámelas de nuevo. Dámelas de nuevo. Dámelos de nuevo. Ya, esos son robots. Es el algo, estoy completamente de acuerdo contigo ahí, es el algo que puede entender qué es lo que está pasando. O sea, al comienzo te he tenido que decir, dame las llaves, pero hay un punto en el cual tú ya has podido decir, este pata quiere que yo recoja las llaves y que me las dé, y ya lo hiciste de manera casi automática. O sea, es un algo que puede prepararse para que pueda entender qué es lo que está pasando y en base a eso tomar una decisión de qué es lo que tiene que hacer. Por eso es que de ahí las mamás de mucha gente o los papás de mucha gente dicen no seas un robot y no hagas las cosas por mecanismo. Por eso. Para mí eso sería una definición de un robot. Ah, interesante. Tú mencionaste la palabra automático. ¿Y por qué no autónomo? Porque hasta cierto punto hay otras características que pueden decir. La autonomía para mí requiere algo mucho más complejo. Y de ahí ya entran factores que van a complejizar todo el entorno del robot, que viene a ser el contexto, que más adelante de ahí lo hablaremos. Ya. Entonces, ya que tenemos una idea de lo que es un robot para cada uno de ellos, me gustaría jugar, por ejemplo, un juego que siempre, con el que siempre, digamos, trato de romper el hielo con algunos de mis estudiantes que se inscriben en un taller de robótica que suelo dictar. El juego consiste en decir qué es un robot y qué no es un robot. Por ejemplo, si yo les digo ¿una lavadora puede ser un robot? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Es que en realidad depende del tipo de lavadora. Si tú vas a una lavadora... Una lavadora muy convencional, básica, una de esas que encuentras, por ejemplo, en, no sé, en una tienda por departamentos. Para mí no. para mí tampoco, es solamente un electrodoméstico, pero le falta... ¿Qué le falta Lo que entonces? pasa es ¿Qué le que, falta? justo en un término que coincidíamos ambos, era el tema de la decisión. O sea, Ajá. para mí yo creo que una lavadora falta que coja alguna información, tome una decisión y realice la acción. ¿No? La lavadora es simplemente una máquina que hace lo que tú le pones. Claro, se ¿no? puede decir entre menos botones tengo que pulsar, más robot voy a tener, ¿no? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto sí, Claro. aunque también hay robots que son controlados y claro, son por las tantas funciones que tienen, ¿no? Pero digamos que sí, ¿no? A ver, una más difícil. Un ascensor automático. Tú mencionaste la palabra automático. Un ascensor automático. ¿Es un robot? Depende a qué piso voy, ¿no? O sea, si me quedo en el mismo lugar dentro del ascensor no se mueve para nada, o sea, solamente es un espacio. Si tengo que ir al piso 7, tengo que de alguna forma decirle que voy al piso 7.
Así que sigue siendo el mismo caso de la lavadora, ¿no crees? ¿Tú qué dices, Dino? Yo creo que tiene cierto grado de robot, porque ya un ascensor, por ejemplo, un ascensor moderno, ¿no? Tiene sensores y toma una decisión en cuanto a en qué, no solamente el piso, sino en qué centímetro exacto detenerse, ¿no? E incluso ya tiene preprogramado qué hacer, por ejemplo, si es que se queda estancado, ¿no? O si se va la energía eléctrica, tener algún plan de emergencia, ¿no? Entonces, yo no diría el ascensor en sí como caja que sube y baja, sino el mecanismo que maneja el ascensor se podría considerar que es un robot. Ah, interesante. Mi siguiente pregunta ya tiene que ver con qué es lo que ustedes hacen. ¿Me podrías responder, César Lucho, cómo es que te interesas en la robótica? Porque tú eres diseñador industrial, ¿no? Entonces uno no asocia generalmente diseño con robótica. No al menos de manera directa, ¿no? Por favor, desásnanos. No, nunca tanto, ¿no? A ver, es ese tipo de cosas en la cual no, yo en realidad mi título dice diseñador industrial, pero pienso de que hago cualquier cosa menos eso, o sea, pienso de que yo hago cosas, de ahí que se puede etiquetar dentro de la categoría de algo es como que ya, sí, chévere, es diseño, ¿no? Pero cómo me acerqué a la robótica, no sé, creo que desde chiquito tengo un trauma de que mi papá me dijo que me quería comprar un robot y desde ahí, y nunca me lo compró y desde ahí ya me dije, tengo que hacer mis propias cosas, ¿no? Y tengo que hacer mis propios robots, así que poco a poco hice eso, pero lo hice de manera indirecta, o sea, en un proceso incluso quería hacer cosas de cerámica, cuando estaba en los últimos años de la carrera, y de casualidad llegó un candidato a doctor de Japón a la universidad, y él dijo, quiero hacer un dron, y yo estaba por ahí, renuncié a mi trabajo de 3 semanas porque mi contrato era medio extraño y lo renuncié porque dije, no quiero este trabajo que no me gusta, mejor me voy a meterme con este proyecto a ver qué pasa, y lo que pensé que iba a ser un proyecto de 6 meses se convirtió ya en parte de lo que yo hago por más de casi 8 años. O sea, fue una serie de coincidencias raras, pero que al final me han llevado a que sí, ya puedo ser mi propio robot, así que sí, ya superé el trauma del regalo de mi papá, ¿no? ¿Y tú, Dino? Por favor, cuéntanos. Bueno, en verdad yo inicié como el típico meme del niño que le dan los juguetes y los destruye para sacar a los motorcitos. Pues ese era yo, porque yo también antes de entrar a la universidad, incluso cuando estaba en secundaria, fines de primaria, yo cogía todos los robots que me regalaban o me regalaron alguna vez, los desarmaba y les sacaba los circuitos y los motorcitos, y con el motorcito, por ejemplo, me hacía un ventilador propio, ¿no? Con una pila, cosas así. Pero lo hacía porque, no sé, simplemente me gustaba. Luego, ya cuando estuve en la universidad, que yo estudié electrónica, como ya les mencioné, yo no quería tanto entrar a la robótica en sí, porque incluso cuando yo estaba en la universidad me gustaba más la electroacústica. Entonces, ¿qué pasó? Justo en el año que yo iba a egresar, que fue el 2012, yo hacía mucho voluntariado en una organización que hace eventos de tecnología y nos encomendaron hacer un congreso que se llama el Intercon, que muchos de ustedes conocen. Y ese congreso, yo era el presidente de la organización del congreso y debía tener, en ese tiempo era obligatorio, debía tener un torneo de robótica. Y yo no tenía ni idea de qué cosa era eso. Así que le encomendamos a una persona, un encargado del torneo de robots, que tampoco sabía nada. Y como resultado de ese torneo salió horrible. O sea, está catalogado como el peor torneo de robótica de todo el Perú, de toda la historia. Y vino por picón, como yo era el presidente de la organización, me cayeron un montón de críticas y un montón de gente que, bueno, no puedo repetir lo que me decían en este auditorio. Yo de picón dije, no, el próximo año yo voy a hacer un torneo de robots y lo voy a hacer bien. Y pues al siguiente año hicimos un torneo que se llamó RoboPuc en la Católica, el 2013, y ese evento salió tan bien. Y lo vi también desde otra perspectiva, me gustó tanto lo que vi en esas competencias que, bueno, hasta ahora me tienes dedicándome a esto, ¿no? Que ya luego más adelante les voy a mostrar de qué trata. Pero más que todo esa fue mi historia con la robótica, ¿no? Ya luego justo por el tema de los torneos ya aprendí a hacer muchas más cosas con robots, incluso yo mismo fabricarlos, pero pues así fue como yo entré, ¿no?
como que tú no buscas necesariamente la robótica, ¿no? Es como que de casualidad sí, si te busca a ti, ¿no? La Sí. robótica te busca a ti. Claro. E incluso Sí. hay muchas cosas que, por ejemplo, justo lo que tú mencionabas, que uno estudia una cosa pero al final termina haciendo otra. Y al final, si yo estudio electrónica, me estoy dedicando a algo relacionado con robótica, dentro de mi día a día, lo que menos hago es circuitería, ¿no? E incluso los chicos que también compiten, que por aquí hay varios, no solamente, por ejemplo, si estudio electrónica, no solamente para competir ve el tema de electrónica, sino también ve temas de mecánica, ve temas de informática y al final uno termina haciendo muchísimas cosas, pero al final es la robótica lo que te termina atrayendo, ¿no? Sí, Como al decías. final tú le encuentras el gusto a esto, no es que tú voy a hacer robots, no, pero ¿qué es un robot? O sea, vamos a empezar con las preguntas con las que empezaste, ¿no? Sí. Bien, en cierta forma ya han adelantado la respuesta a la siguiente pregunta que iba a hacer, pero Sorry. quería preguntarles, ¿por qué creen que es importante estudiar a los robots, ¿no? ¿Qué áreas están presentes en su desarrollo? Ya, ok. Cuando pasé de ser investigador y ya a ser profesor en la Católica, era con la premisa de lo que yo he aprendido como investigador, que haciendo robots, para mí, toda persona que se quiere meter en una chamba relacionada a diseño o a pensar, y cosas relacionadas a pensar como un diseñador, tiene que saber dos cosas. Tiene que saber cocinar y tiene que saber hacer un robot. Porque justo es una de las cosas que yo le he dicho a un par de alumnos de las promociones que fueron mis alumnos, por ahí hay uno por ahí, es que hacer un robot como estudiante de bachelor es quizá el ejercicio más completo para poder entender tu disciplina de diseñador. ¿Por qué? Porque involucras, como tú dices, varias partes, ¿no? Involucras la parte de mecánica, involucras la parte de cómo voy a fabricar esto, cómo voy a hacer las piezas de esta parte, cómo voy a trabajar el mecanismo, y desde el punto de vista de mi área, que es robótica social, es qué personas van a meterse, cuál es el contexto de esta sociedad, qué pasa con estas personas, para qué tiene que haber un robot, que responde a casi la parte humanística de la robótica social, la base de la robótica social. ¿Quieres contar algo, Dino? Sí, en realidad, ya que mencionabas las áreas, en realidad en este mundo de la robótica, ya los títulos universitarios, que al final sirven como una etiqueta a veces, quedan muchas veces de más, ¿no? Porque si bien es cierto, un robot, por ejemplo, si yo estudio electrónica, más me voy a enfocar en la parte electrónica de esto, es tan complejo, igual como una vez hablamos de los videojuegos, no sé si recuerdas, es tan complejo que entran muchas cosas y por ejemplo yo aprendí mucho esta idea cuando estaba por terminar la universidad. Había un curso que era el proyecto electrónico, que se hacía en grupos, y en ese curso de proyecto electrónico nosotros el grupo éramos como 10 y todos teníamos el pensamiento del electrónico que era nuestros circuitos y ya está. Entonces en ese curso dijeron, ok, su grupo tiene que hacer el proyecto junto con un grupo de estudiantes de diseño industrial, y era la primera vez que dábamos con chicos esta carrera. Y nosotros ya habíamos hecho un primer prototipo, nuestro proyecto era para implementar en camas de hospitales. ¿Okay? Entonces habíamos hecho una cosa toda fea, una caja no dura y llena de cables y esas cosas que funciona, ¿no? Pero luego lo presentamos, los chicos lo vieron, se rieron en nuestra cara y nos dijeron, oye, eso nunca va a funcionar para lo que tú quieres hacer, ¿no? Y con esa experiencia de ese roche, nos dije, oye, pero sí, acá hay muchas otras áreas que tienen que entrar necesariamente aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la robótica de competencia, hay muchos chicos que tienen que ya luego ver temas de mecánica de fluidos, por ejemplo. Un electrónico que vea temas de mecánica de fluidos es muy difícil para un electrónico, pero lo tiene que hacer para poder mejorar sus robots, ¿no? O el tema de cómo lo presentas, o hasta incluso ya hay muchos chicos que participan en los torneos que se han dado cuenta que el tema del marketing es muy importante para sus equipos y para sus robots, ¿no? Y también está el otro lado. Cuando hemos hecho a veces talleres de robótica o talleres de electrónica, de Arduino, vemos que llegan pues chicos de psicología, llegan chicos de derecho, que simplemente les llama la atención, quieren hacer un robot y pueden aprenderlo, ¿no? No necesitan estudiarse 7, 8 años de mecatrónica. El 2013 y el 2012 fueron años locazos para la interdisciplinaridad de proyectos en Católica.
porque justo fue el momento cuando la parte de investigación empezó con un poquito por electrónica y mecatrónica por separado, que empezaron a jalar gente de otras áreas. Y ahí fue cuando se vio el valor de, ok, tenemos que integrar gente de otras disciplinas. Y ahí es donde empezamos a crear esa base, ¿no? Ese grupo que se movía de un lado para otro, que tenía que ir de un extremo de la universidad al otro extremo de la universidad porque la facultad se movió. Así que era media hora de caminar y pensar por qué tengo que hacer estas cosas, ¿no? Pero que en el proceso te das cuenta, ya cuando estabas haciendo, que valía la pena. Porque, respondiendo a tu pregunta también, ¿no? O sea, respondiendo, es muy completo. Hacer robots es una disciplina, es un ejercicio muy completo para saber qué es lo que realmente te gusta. Es más, creo que posiblemente, no sé, voy a hablar por mí, pero también fácil por ti, de que haciendo robots es donde nos damos cuenta, me gusta esta parte de la robótica o me gusta más esta parte y me enfoco en esta área. Y es donde se puede decir que el área de expertise va naciendo. Sí. Aparte, hay una frase que siempre manejamos entre la comunidad que se tiene, es que si no has quemado nada, no sabes nada. O sea, para aprender tienes que quemar algo sí o sí, ¿no? Y quemando algo, malogrando algo, luego ya cuando lo arreglas, ahí es que realmente estás aprendiendo el área de la robótica en la que estás trabajando. Claro, por eso compras 4 Arduino, 5 Arduino. Exacto. Claro, sí, así es. Bueno, quiero acotar algo, ¿no? De hecho, alguna vez he participado en estos proyectos y es interesante porque hay mucha gente de humanidades que también se involucra en estos proyectos. Hay psicólogos, antropólogos. Entonces, creo que sí, así como ustedes dicen, ¿no? Estudiar robótica pues hace de que tú te des cuenta de la importancia de la interacción entre especialidades, ¿no? Distintas. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el estado actual de la robótica en el mundo? ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Tú que has estado en Holanda, por ejemplo. Yo vivo ahí, pero ya bueno. Robótica en el mundo. Creo que hay dos, estamos en un punto en el cual se puede decir que es un cisma. Estamos en un cisma de, hay dos grandes corrientes, o sea, hay dos grandes ramas de la gente que hace robots. Por un lado está la gente que está en una microescala, en una escala más personal, en una escala de decir, ok, yo tengo mis proyectos do it yourself, aprendo por mi cuenta, tengo los tutoriales de YouTube, tengo Instructables, tengo de todos lados información por la cual me permite a mí adquirir el conocimiento necesario para poder experimentar con lo que es robótica. Y creo que esa es una gran rama de la cual soporta lo que es el movimiento Maker, el tema de Fab Labs, y etcétera. Y por otro lado tienes ya la parte macro, que vendría a ser los robots como una entidad que va a ser insertada a la sociedad desde el punto de vista laboral, económico, industria, servicios, que ya te haces la pregunta de ¿cómo lo introduzco? Y ya no es gente necesariamente que está haciendo el do it yourself, sino ya gente de marketing, gente de industria, de empresas, ingenieros en compañías, intereses de corporaciones, o sea, ya es otro nivel, o sea, es un punto en el cual vamos a llegar me parece que este cisma va o termina siendo ya muy divorciada ambos ramas, o van a encontrar un punto medio, que hasta cierto punto se quería hacer con los proyectos de Kickstarter, por ejemplo, en la cual hay una compañía que ofrece los kits para hacer cosas a la gente de día a día, ¿no? Es ese pequeño cisma, esos pequeños intentos de llegar a un punto medio entre ambos. Así es como lo estoy viendo en todo el tema de movimiento, bueno, por ahí en Europa, ¿no? O sea, no sé cómo será en otro lado. Bueno, yo te comentaría desde mi visión desde aquí, porque yo no he tenido la oportunidad de ir a ver por allá. No, pero es chévere, ¿eh? Sí, me imagino. Pero tengo un compañero que él estudió electrónica conmigo, ahora está haciendo su maestría en economía, cosa rara, pero él me mostró la vez pasada unas cifras de robótica a nivel de industria, a nivel mundial, y su evolución en el tiempo. Y durante muchos años, la mayor parte del uso de robótica en industria se daba en la industria automotriz, ¿no? Tanto dentro del auto como para fabricar los automóviles. Pero justo se ha visto de que ya en los últimos años el uso de la industria en la industria automotriz se ha estancado un poquito, y hay otras áreas que incluso están catalogadas como otras que están creciendo muchísimo. Entonces, si bien es cierto, hay mucho desarrollo a nivel mundial de robótica en el área industrial,
ahora hay una tendencia a descubrir nuevas formas donde puedo usar la robótica, incluso en áreas donde quizás uno no habría pensado mucho, oye, acá me puede ayudar un robot, ¿no? O hay que hacer algo de automatización aquí, pero hay una tendencia a diversificar, ¿no? Eso en cuanto al área industrial. En cuanto al área doméstica, digamos así, también hay bastante crecimiento, ¿no? Mucho tiene que ver con electrónica de consumo e incluso muchos de los robots que están aquí en exhibición, claro, aquí en Perú nosotros lo vemos, tenemos que venir a una galería para ver a estos robots, pero por ejemplo en Europa sé que ya hay muchas casas que tienen estos robots y es algo común, ¿no? Que uno entra a la casa y está un robot encerando el piso, ¿no? Y es normal. Claro, o sea, justo es ese tema de cómo empezamos a introducir robots para que desde el punto de vista de servicio funcionen y desde el punto de vista de empresa sea rentable. Estamos en esas preguntas, ¿no? Estamos en ese punto en la cual decidir cómo lo hacemos y cómo hacemos que esto sea algo estable. Porque, claro, hay, como tú dices, ¿no? Hay robots que son vistos en casas, pero también hay varios que solamente son vistos como, no como robots, sino es como que es el juguete. O es la cosa que era bonita, pero que ahora ya no le doy uso. Así que es un poco las preguntas, ¿no? que sucede, ¿no? que se hacen. Claro, y justo va también mucho más allá del tema económico, como tú decías, de la opinión que tienen las personas, pero también por cómo se siente la persona con tener a un robot al costado, porque hay mucho temor también que no se muestra tanto como que la persona se va corriendo en pánico cuando ve un robot, pero sí hay mucho temor en cuanto a que el robot, qué tanto puede reemplazar a la persona o desplazarla, o de qué tan confiable es un robot, que muchas personas tienen ese temor ahí en la cabeza, ¿no? Y eso se da mucho, no solamente a nivel doméstico, sino incluso yo lo he podido ver aquí en Perú a nivel industrial también. Claro, a nivel industrial es una realidad, ese tipo de temor, ¿no? Y al final es regresar a la pregunta de ¿qué es un robot, no? O sea, ¿para qué? Es muy interesante este tema de cómo está la situación de robótica actual, porque es como que puedes hacer zoom in, puedes acercarte en detalle a un área en específico, como también puedes alejarte y ver qué es lo que está pasando en un área ya a nivel de país, a nivel de continente, a nivel de sociedad, y se vuelve una mezcolanza increíble, es una mazamorra el tema de tratar de definir cómo está la robótica Sí, de hecho es una pregunta compleja, ¿no? Porque como tú mencionaste, pues hay distintos tipos de comunidades. Están por un lado los makers que están creando robots. Algunos de estos robots son como de juguete, otros tienen una aplicación, por ejemplo, en la industria. Pero ya hablando de lo que se está haciendo aquí en el Perú, me gustaría que ustedes nos compartan, ¿no? ¿Cuál ha sido su vínculo con el desarrollo de la robótica en el país? Entonces, no sé si quieres comenzar, Dino, por favor. Quería primero dar una pequeña, como complementando la pregunta anterior y volviendo aquí, yo un tiempo también intenté trabajar en industria, ¿vale? Que al final descubrí que no era lo mío, pero no me fui pues a las grandes empresas, sino yo apoyaba a mi padre, que mi padre es electricista, para ir a empresas medianas que lo llamaban más que todo para que les arregle cosas porque les había caído en DESI y les iba a caer la multa, entonces que le arregle cosas. Y nosotros aprovechábamos en presentarles proyectos de automatización a estas empresas, ¿no? Para mejorarles, ¿no? Sus procesos, y le dábamos una tarifa pues muy económica. Entonces el jefazo se emocionaba y decía, sí, que puede ser, que con esto, que podemos mejorar la producción y todo. Pero cuando llegábamos a la parte técnica, la respuesta resumida y común era, pero si eso lo podemos hacer nosotros, no necesitamos eso, ¿no? Y ahí se truncaba todo, ¿no? Entonces, yo creo que también detrás de esa respuesta está el tema de mucha gente que tiene miedo a quedarse sin trabajo, si es que, no solamente si es que entra un robot, sino es que si es que se automatiza parte de algún proceso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo veo aquí en Perú a nivel industrial, que no es mi área de especialidad, pero bueno, lo quería también comentar con ustedes. Lo que yo más me dedico es a la parte de robótica de competencia, que es algo que algunos de ustedes deben conocer, otros, muchos, seguro que nunca en su vida lo han visto, pero aquí les he preparado una pequeña presentación, no te preocupes. Y claro, cuando uno habla de competencias de robots o de robótica de competencia, la mayoría de personas
puede ser de que se le venga a la mente alguna de estas dos imágenes. No sé si ustedes las reconocen. ¿Alguien ha visto la imagen de la izquierda? Sí. La has visto por la tele, ¿verdad? Sí. Esa imagen es de BattleBots. Es un programa muy conocido que ya tiene años. Tuvo un pequeño hiato de, bueno, no pequeño, varios años. Y ahora lo han vuelto a relanzar. Ya tiene como 3 temporadas nuevas. Lo transmiten en televisión en Estados Unidos. Creo que aquí en Perú también hay alguno. Creo que en el Canal 9 hace años lo transmitían, pero bueno, en fin. Eso es BattleBots, eso se ve en Estados Unidos. Y tenemos a la derecha algo un poco más idealista, digamos así, o más utópico, que es una película de Hugh Jackman, que es Real Steel o Gigantes de Acero, que es la traducción, ¿vale? Entonces, la mayoría de personas cuando alguien le habla de combates de robots o torneos de robots, puede pensar en una de estas dos cosas, ¿no? Ahora, la pregunta es, está claro que la imagen de la derecha es ya más utópica, es ciencia ficción y todo lo demás, y la idea es que algún día lleguemos a ese nivel. Y hablando ya aquí en el Perú, ¿ustedes creen de que aquí en el Perú podríamos llegar a algo como la imagen de la izquierda? Conociendo, teniendo una noción del nivel de robótica que se maneja aquí en el Perú. Sí. Quizás. Quizás. Yo digo que sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Qué creen que, o cuál sería la diferencia, o qué nos faltaría para llegar a tener algo como lo que vemos en la imagen de la izquierda? ¿Mejores robots? Plata están diciendo por ahí. Bueno, quitando el tema económico. Componentes. Quitando el tema económico, la única diferencia entre lo que tenemos aquí en Perú y lo que pasa en BattleBots es el nivel de producción. Es la única diferencia. Porque luego el nivel de robótica que se tiene, de construcción, fabricación de los robots, quitando el presupuesto, ¿no? Y el talento de competidores, no tenemos nada que envidiarle a nivel de BattleBots. Lo único que tenemos que trabajar arduo es el tema de la producción de estos combates, y es justamente a lo que mi empresa, en este caso a través de la marca Let's Go Robot, se dedica. Nosotros trabajamos lo que son torneos de robots, pero estamos en esa lucha de mejorar la producción, de cómo se muestra esto al público para que esto sea un medio de entretenimiento masivo. ¿Y por qué queremos que sea un medio de entretenimiento masivo? Porque a través de eso nosotros podemos generar que se aumente la inversión que se tiene en estos robots y poder aumentar el nivel. No solamente para tener pues, robots de pelea más fuertes, sino que esto también va a llevar, como quien dice, un efecto colateral a que el nivel de robótica en general del Perú crezca. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra misión, digámoslo así. Pero hablando un poco de los torneos de robots en el Perú, nosotros manejamos algo de 10 a 15 torneos al año de forma descentralizada. Eso quiere decir en muchas ciudades. ¿Cuántos de aquí han asistido alguna vez o han visto algún torneo de robots aquí en Perú? No vale los que compiten. ¿Cuántos han visto? Bueno, dije que no vale los que compiten. Ok. Entonces, Eso fue antes de que compitiera. Ok. Como ven, muy pocos. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que nuestro trabajo es mucho más arduo, ¿vale? Porque lo que queremos es que ustedes vayan y vean a estos chicos competir, que son muy talentosos. Pero ustedes me dirán, pero qué aburrido, ¿no? Ir a ver 2 robots ahí dando vueltas. Ahorita vamos a eso, ¿vale? Para que también tengan una noción de... ¿Querías? No. Ya, como te veo así hace rato. Para que vean un poco que no estamos tan atrasados. Aquí en Perú también los torneos tienen convenios internacionales con otros torneos a nivel internacional, valga la redundancia. Nosotros trabajamos mucho con torneos de toda Latinoamérica, de México, Ecuador, Colombia, y entre todos compartimos muchas cosas como lo que son los reglamentos, que es el área técnica. O sea, técnicamente todos los robots de toda Latinoamérica deben ser iguales. Y también hacemos colaboración en intercambio de competidores. O sea, ellos vienen a competir aquí, nosotros vamos a competir a otros países, ¿no? Y hay siempre pues esa ya comunidad latinoamericana. Y no solo eso, sino que también tenemos convenios con
torneos ya a nivel mundial, que uno de ellos hay un torneo en Rumanía, que es el Robot Challenge, que es uno de los más grandes a nivel mundial. Está el torneo de sumos de Japón, que es el All Japan Robot Sumo Tournament, que es también a nivel mundial el más grande que se tiene. Y ya han habido competidores que han ido de aquí de Perú a competir a estos torneos mundiales y han ganado, ¿no? Entonces tenemos campeones mundiales de robótica aquí en Perú. Sin embargo, creo que ninguno de ustedes, a excepción del campeón que está ahí sentado, ninguno de ustedes está enterado, ¿no? Digamos que este último mes ha habido mucho revuelo por los Panamericanos, ¿verdad? Porque apuesto que muchos de ustedes recién se han dado cuenta del nivel que tenemos aquí en el Perú en atletismo, en surf y en muchas disciplinas más, ¿no? Y recién nos hemos podido ver y decir, oye, mira, tenemos campeones mundiales en Perú y ahora todos compartimos en Facebook sus fotos con las medallas y todo lo demás, ¿cierto? Pues quiero decirles que en robótica es exactamente la misma situación, solo que nuestros Juegos Panamericanos no tienen el presupuesto que tienen los Juegos Panamericanos deportivos, ¿vale? Pero el talento está, ¿no? Y son chicos que van afuera, compiten y ganan, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas categorías, digamos, como decir disciplinas, y los equipos también vienen de muchas ciudades. Uno pensará de que los mejores equipos están aquí en Lima, sin embargo, no es verdad, ¿no? Si les muestro las estadísticas de los torneos, la mayoría de los mejores equipos están en provincia, no tanto acá en Lima. Y a pesar de que en Lima hay más universidades, en Lima no es la ciudad que tiene mayor cantidad de equipos, ¿vale? Entonces, por eso le voy a pasar esto bastante rápido porque también el tiempo apremia. Acá tenemos algunas fotos de algunas competencias. Por cierto, me olvidaba, la foto que ven ustedes allá arriba es de Arequipa, eso fue dentro de la UNSA. Les puse esa foto para que más o menos vean de que estos no son eventos aislados, son eventos a los que suele ir mucha gente y se quedan ahí hasta el final a pesar de que esto dure muchas horas porque es verdaderamente divertido y emocionante verlo. Y las otras dos son del mes de mayo, las dos de abajo, que fue la primera vez que logramos hacer un torneo de robots dentro de un centro comercial. Pero esto de aquí no es en Lima, esto fue en Cusco, porque esto lo hicimos en el Real Plaza Cusco, que tuvimos que ir a Cusco para poder lograr este hito. Entonces, esto de aquí son fotos de muchas categorías que se tienen. Esas son las listas de disciplinas que se hacen actualmente en Perú y por ahí hay dos que se han colado que las estamos proponiendo para implementarlas este año. Ahora, a nivel mundial, a nivel internacional, hay muchísimas disciplinas más, hay muchas categorías más, pero estas son las que manejamos aquí, ¿vale? Están los seguidores de línea, que un seguidor de línea, para los que no se hayan dado cuenta, es esto que está aquí, ¿vale? Este es un seguidor de línea de competencia, es un seguidor amateur, es un velocista amateur, pero es de competencia. ¿Qué pasa con los seguidores de línea? Y esto es un paréntesis. Muchas veces uno cuando piensa seguidor de línea, más los que están familiarizados con el mundo de la electrónica, dice, pero un seguidor de línea es lo que le enseñan a los chiquitos, ¿no? Así como que pones tus motorcitos, tus pilas y el robot se va ahí lentito siguiendo la línea. Un robot de ese tipo, ¿no? Para competencia, un amateur está más o menos valorizado entre 500 y 600 soles. Un amateur, ¿no? Ya un robot avanzado, un robot de talla mundial que se va a competencias está valorizado en muchísimo más y requiere muchos más conocimientos de robótica. Incluso, para los que sepan, estos robots ya usan control PID. ¿Qué es un control PID? Es un control de automatización mucho más avanzado, que yo recuerdo que lo llevé en octavo ciclo de la universidad, de la carrera de electrónica. Pero estos chicos lo usan para las competencias, ¿no? Así que cuando vean un seguidor de línea, no es un simple carrito que sigue una línea. Hay mucho conocimiento y mucha experiencia plasmado en ellos. Incluso está el velocista, que es el más simple, que es el que tiene que ir rápido, y hay el persecución, que ahorita les voy a mostrar porque tengo un pequeño video. Y está, por ejemplo, el Line Maze y el NATCAR, que usan otros algoritmos de automatización, e incluso el Line Maze usa inteligencia artificial, porque es un robot que está en un laberinto con líneas y tiene que el robot captar todo el laberinto, memorizarlo todo, y el mismo robot en ese mismo instante, a través de sus algoritmos, descubrir cuál es el camino más corto y resolver el laberinto,
todo eso lo hace el robot solo, sin estar conectado a ninguna computadora ni nada, ¿no? Entonces, más o menos para que vean el nivel que se tiene. Y de la misma forma es el Micromouse, que por ahí está Erdis. ¿Dónde está Erdis? Ahí está Erdis, que él también participó en Micromouse en Rumanía. Y es lo mismo, pero en vez que sea con líneas, es un robot que está en un laberinto con paredes, ¿no? Entonces, para que vean también más o menos el nivel que requiere esto. Están también los robots sumos, que no es un robot gordito, ¿vale? Un robot sumo es un robot pequeño que la competencia, digamos que se asimila a las peleas de sumos de Japón, ¿no? Que son dos robots que están en un dojo circular y el objetivo es empujar al otro robot hacia afuera. Hay diferentes categorías de pesos, está el de 250 gramos, que es el microsumo, que es chiquitito, está el de 500 gramos, que es más grande, y el de 3 kilos, que es el más grande. Y hay dos subcategorías también, que es el autónomo, que el robot tiene que solito detectar dónde está el rival y empujarlo. Y pues está el radiocontrolado, que se puede controlar a través de un mando, un control o a través del celular también. Están los robots de combate, que es lo más similar a BattleBots. En realidad son las mismas reglas que BattleBots y también discúlpenme el término, pero se sacan el ancho, ¿vale? Pero en los Warbots, antes de que… En la PUC, por ejemplo, los Warbots están prohibidos. Sí, porque según los profesores de la PUC, hay una historia oscura detrás de eso, pero según lo que dicen es una categoría que promueve la violencia, ¿vale? Pero es como decir que una pelea de box promueve la violencia, ¿no? El objetivo de los Warbots o de los robots de combate no es destruir al robot contrincante, aunque a veces ocurre, sino es inhabilitarlo de movimiento por 10 segundos. Cuando el robot contrario no se mueve por 10 segundos, pues hay un ganador por knockout, ¿vale? Y el tiempo máximo del round es 4 minutos. Esos son los robots de combate que pelean dentro de un escenario protegido, con mucha seguridad también para el espectador. Y pues hay robot soccer también, que es futbito de robots. Está también el Solar Race, que es carrera de robots solares, que también son autónomos. Están los drones, que hay carrera de obstáculo, y freestyle, que es demostraciones de acrobacias de drones. Y hay dos adicionales que estamos planteando este año aquí en Perú, que es el robot insecto, que es un robot que debe simular el movimiento de un insecto y pasar lo más rápido posible por un terreno con tierra y piedras, y es carrera también. Y este robot bailarín, que es ya para humanoides, Dino, avanzamos, creo. que se les da una canción de 5 minutos para que ellos bailen, ¿no? Entonces, como ven, hay un montón de cosas. Y bueno, estos son muchos de los equipos que les mencionaba que participan en los torneos. No puedo mencionar a todos, pero ahí están los logos incluso de algunos. Pero eso es para que vean de que hay muchas ciudades donde hay muchos equipos de robots, e incluso los chicos que han ido a competir hacia afuera no son más son de provincias que de acá de Lima, ¿no? También tenemos presentes algunos chicos del grupo de Robotronics UNT y del grupo de Robotic Untels, así que por ahí luego los pueden conocer. Y quiero mostrarles, solo un par de videitos, duran medio minuto. Este de aquí es de los seguidores de línea, ¿vale? Lo que quiero también que vean, aparte de la competencia en sí, esto es lo que hicimos en Cusco en el Real Plaza, es que escuchen, ya sé que lo que más se va a escuchar es yo gritando en ese momento, pero quiero que escuchen la reacción de las personas cuando ven la competencia, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Ese ahí que escuché por ahí, es justamente la reacción que se tiene al estar dentro de la competencia, y es la reacción que buscamos, ¿no? Buscamos que la gente se emocione con algo tan simple como un carrito que está siguiendo una línea, ¿vale? Y en verdad, aunque lo que más se escucha en este video es mi voz, me hubiera gustado que ustedes estén ahí, y en ese momento en el centro comercial los balcones estaban llenos de gente, todo alrededor estaba lleno de gente y todos gritando, e incluso esto fue en Cusco, y ese enfrentamiento fue entre un robot de Piura y un robot de Arequipa.
sea, ni siquiera había un robot local, pero ya la gente había escogido su favorito. Imagínense cuando hay un robot local compitiendo, es una locura, ¿vale? Y esta es la otra categoría, que es el robot sumo, que estos combates sí son un poco más cortos. Por cierto, si quieren ver la conclusión del enfrentamiento anterior, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Estos son los sumos. No sé si puedo bajarle con esto, ¿no? Estos de aquí son los mini sumos, que como les digo es sacar al otro robot del escenario, ¿no? Entonces nuevamente lo que quería mostrarles era la reacción de la gente, ¿no? El wow, el ay, el uy, ¿no? Y el estar apoyando a tu robot favorito. No les muestro videos de Warbots porque si no... Esto es un cronograma de torneos que tenemos, que aquí hemos incluido no solamente los torneos en Perú, sino los torneos también en Latinoamérica, y están los torneos con los que tenemos nosotros colaboración, ¿vale? Como ven, tenemos agenda llena. Julio no mucho, pero por cierto, estos están desde julio para adelante, porque la otra mitad del año también está llenecita de eventos. Y nuestro torneo principal es el Tech Games Lima, que va a ser en noviembre, en quincena, y todavía no tiene lugar definido, pero estamos buscando hacerlo igual como hicimos en Cusco, en un centro comercial de aquí de Lima, y van a haber competidores también de todos lados, de toda Latinoamérica, que incluso los mexicanos ya han comprado su pasaje y todo para venir, así que ellos traen toda una manada de robots. Y bueno, nada más, eso es lo que quería mostrarles. Todo esto es Let's Go Robot, y nosotros como empresa no construimos los robots directamente, sino que nosotros generamos todas estas plataformas para que los talentos que vienen desde otros sitios, desde otras ciudades, puedan competir y puedan mostrarse, ¿no? Bueno, gracias. No, está genial eso. Un aplauso, por favor, para Dino. Y ahora, por favor, César Lucho. ¿Cuánto tiempo cuéntanos. tenemos? Dale nomás, dale. Ya. A ver, yo estoy dentro del otro espectro de lo que vendría a ser robótica y hasta cierto punto también robótica de competencia. Yo soy diseñador de robots sociales, así que es un concepto extraño en realidad para Perú. Es muy nuevo, en realidad es una rama muy, muy nueva de robótica a nivel mundial. Y cuando Michelle me dijo, oye, sí, hay que hacer una presentación, y yo, pucha, ¿y ahora cómo les voy a explicar a la gente qué es robótica social, no? Y dije, bueno, me gusta cocinar, eso lo descubrí en Holanda, y dije, bueno, ¿me llaman a mí? No. Me puse a pensar un rato, como 3 horas, y llegué a la conclusión de que, ¿por qué no uso la comida como un ejemplo para explicarles qué es robótica social? Así que, buscando qué podía utilizar de ejemplo y también de paso comiendo porque tenía hambre, se me ocurrió, ok, voy a explicar qué es robótica social con el ají del pollo a la brasa. Así que empezamos con el potecito. Nosotros siempre tenemos nuestro potecito, y donde vamos a colocar cebolla, ají, leche evaporada y galletas de soda, que eso viene a ser la primera parte de lo que viene a ser un robot. Eso viene a ser las funciones propiamente dichas que es un robot. En el caso de un robot seguidor de línea, es que tiene que seguir la línea, en teoría, y cómo sirve, que tiene el láser de luz infrarrojo y que no puede, y que detecta la diferencia entre blanco y negro. Eso vendría a ser las funciones objetivas. Eso viene a ser la base de qué es un robot. Pero nosotros no buscamos un robot nada más, buscamos un robot social. Así que regresando al ají de pollo, también tenemos que agregarle ajo, hojas de huacatay si quieren, sal y aceite vegetal. Ahí es donde ocurre algo muy bonito, que es donde ya empieza a subirle el nivel a lo que es robótica, a robótica social, que viene a ser las funciones sociales. Es cómo voy a poder presentar el robot a las personas. Ahí es donde puedo utilizar elementos contextuales. Por ejemplo, estamos en Perú, ya ponle un chullo a algo, percepción sensorial, ¿qué va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando usaban Waze, que salía la voz de Carlos Alcántara.
ya, en la época de Carlos Alcántara eso fue un éxito. ¿Por qué? Porque estaba utilizando la percepción sensorial y lo relacionaba, la gente relacionaba eso como que, yo conozco esta voz y yo me he matado de risa con esta voz. Significa de que yo también tengo una función cultural y de memoria con esta voz. Ya hay una relación en el que me siento identificado con con lo que está pasando y con lo que el robot va a hacer. Pero acá ya viene el primer gran problema de muchas personas que hacen robots, que no solo basta con decir, tengo ya las funciones, voy a usar la voz y tengo estas funciones. ¿Por qué? Porque esto me da una dinámica pobre. No es solamente tener los ingredientes y lanzarlas al pote y decir, acá ya tengo el ají. No, no tienes el ají de pollo. ¿Por qué? Porque simplemente tienes los elementos que están ahí rondando y que cuando tú quieras interactuar con estos elementos solo tienes, por un lado, el ají, por otro lado tienes la sal, por otro lado tienes el aceite. No están combinados, que viene a ser un poco como el tema de Frankenstein que se decía, ¿no? Que no vale tener diferentes cosas, no vale tener, por ejemplo, la cama médica, ¿no? No vale tener la cama y la caja por un lado donde está el Arduino. O esto funciona, sí, pero solo funciona. O sea, la gente no lo va a usar porque hay más allá de lo que la gente busca solamente de la función. ¿Por qué? Porque al final no se trata de funciones con las capacidades o funciones sociales, sino tienes que hacer que las funciones sean las capacidades y las funciones. O sea, las objetivas de lo que hace un robot tiene que ser las mismas de lo que va a pasar en la sociedad o en el contexto. Y es ahí donde ya pasamos a un nivel mucho más alto, que viene a ser de un robot social a un agente social, porque estamos integrando todo estos elementos, estos ingredientes para poder tener lo que buscamos, ¿no? Con la receta. Así que tenemos que meterlos a la licuadora para que salga el ají. O en este caso viene a ser el concepto, qué es lo que estamos nosotros buscando, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que decimos, ok, si voy a hacer un robot que llegue del punto A al punto B, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a moverse? O sea, es diferente que Arturito hubiera tenido la voz de, por favor, siga avanzando, a que de frente te utiliza el... O sea, una cosa así, los sonidos raros. ¿Por qué? Porque los sonidos están respondiendo a tú cómo te relacionas con algo que es más pequeño que tú, que suena como que no te va a matar, a este fenómeno con decir, esto es indefenso, ergo yo poder interactuar con él con mucha más confianza. Eso se conoce como tolerancia no lingüística, por ejemplo, cómo hacer ruidos que permita a la gente poder entender qué es lo que se quiere decir, ¿no? Eso pasa incluso cuando nosotros no hablamos el mismo idioma. Es como que ya, si estás enseñando de que alguien se está muriendo por ahí, ¿no? Pero es eso, es justo el tema de cómo yo entrego el mensaje que quiero dar, considerando de que hay personas en el proceso. Pero acá hay algo muy, muy divertido, que es el siguiente problema, que mucha gente pasa, que necesitamos siempre este potecito. ¿Por qué? Porque si solo tenemos el ají y lo lanzamos al piso o a la mesa, al final no nos va a servir de nada. Podemos cucharear un poco ese ají tirado en el piso, pero no podemos disfrutar de lo que realmente es colocar el ají y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como diseñadores de robots, tenemos que pensar cómo controlamos la cantidad de cosas que le queremos meter y cómo integramos la cantidad de cosas que queremos meterle a la gente dentro del contexto. Y es justo eso la importancia del potecito, porque ese potecito es la pregunta más difícil que puedes hacerle a alguien que va a ser un robot social o un agente social. ¿Por qué debe haber un robot? ¿Por qué tiene que haber un agente? Y esta pregunta, que es súper complicadísima, tiene que ser respondida en todos los frentes, en el frente social, en el frente tecnológico, en el frente de rentabilidad, en el frente de implicancias, consecuencias, y basta que una pregunta no sea respondida o sea contraproducente para tu argumento, no necesitas un robot. Por ejemplo, acá en la fundación, en la exhibición está el robot Jibo. Si han ido a verla, vayan, ya saben cuál es. Si no han ido, vayan porque es un robot muy chévere, pero hay un problema. Jibo es considerado una bonita decepción, en realidad. Porque hace casi un mes creo que ya cerraron los servidores de Jibo. Así que ya Jibo ya no puede ser actualizado, Jibo ya está muerto.
O sea, ya no va a haber ninguna mejora para el robot. ¿Y por qué se debe eso? Porque han sobrevalorado tanto, le han querido meter tantas funciones al robot que se olvidaron que para el contexto de que iba a ser para casas, ya estaba muy sobrevalorado. Es como querer, no sé, voy a decir una frase un poco cruel, ¿no? Pero es como querer declararle la guerra a Bolivia con tu fuerza naval. O sea, no vas a meter 50 buques y 3 portaaviones en el Titicaca, pues. O sea, estás sobresaturando el contexto donde va a ser colocado el agente. Y cuando tenemos ya todo respondido, tenemos todo resuelto, tenemos nuestra receta ya funcionando el concepto, ahí recién podemos tener dinámicas positivas. Ahí es donde recién vamos a tener éxito en lo que queremos presentar o desarrollar. Y al final, ¿por qué digo que es un ají y no es un plato de comida? Porque siempre la función de la robótica, sobre todo la parte de robótica social, es acelerar, realzar o completar experiencias que pueden ser ya existentes o oportunidades de nuevas experiencias, pero nunca reemplazar algún ingrediente del plato principal. O sea, alucina comer un pollo a la brasa sin el pollo y en vez de tener el pollo tiene solamente el ají. O sea, es impensable. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en los contextos de ¿qué pasaría si, a ver, vamos a agarrar el ejemplo de la cama médica, no, me ha gustado ese ejemplo. La cama médica, pero sin el colchón de la cama. O sea, no seas Que malo. no sirve pues. de nada. Claro, o sea, tienes la cama, funciona, pero estás reemplazando algo que es importante, que es dónde voy a poner el paciente, ¿no? Claro, puedes decir, no, pero lo pones sobre la tarima, ¿no? Sí, pero la gente te va a meter la denuncia, pues, ¿no? O sea, son ese tipo de respuestas, son ese tipo de decir, robótica social responde a la idea de querer reforzar lo que ya existe, viendo oportunidades o problemas. No solamente hay que pensar que siempre van a haber problemas que la robótica va a solucionar, sino también hay oportunidades donde la robótica social o la robótica en general puede entrar a mejorar la vida de las personas, que ese es el approach, el acercamiento que un diseñador de robots sociales como yo, hasta cierto punto, con el que empezamos. Es la premisa de a quién le queremos mejorar la vida y por qué. Y por qué tiene que haber un robot. Y esto lo pusimos, esta manera de pensar, lo pusimos en, a ver, de izquierda a derecha fuimos a Australia, Francia, Japón, Alemania, Naciones Unidas, Estados Unidos, ya lo dije, también está Alemania, Inglaterra también. O sea, esta manera de pensar es la que a Perú lo ha puesto a un nivel de, acá no hay gente cualquiera, acá no hay simplemente gente que puede hacer robots y, qué chévere el robot, sino hay gente que está pensando en por qué ya tiene que haber un robot en diferentes contextos, empezando porque ¿por qué tiene que haber un contexto donde puede haber un robot? ¿O por qué tiene que haber un robot en el contexto? ¿Por qué tiene que desarrollarse un robot? Y ahí es donde nos metimos, empezamos con el ICCR 2014, donde el robot de la derecha, arriba a la derecha, fue el primer agente de escritorio que se nos ocurrió. Fue una broma porque estábamos en el laboratorio jugando y decimos, ok, Dante, con el investigador con el que estaba chambeando, estamos aburridos y ¿qué hay que hacer? No sé, hay que pensar en qué puede ser un agente. Oye, estás aburrido, ¿no? Ya, estás en tu escritorio. Hagamos algo para tu escritorio, pues. Y surgió, ¿por qué no hacemos un robotito y le ponemos una mochila? Y surgió la idea, o sea, surgió el equipo Prime en 2014 porque la idea era cómo rompemos el aburrimiento en oficinas, pero a un punto en el cual podemos decir, no te estás distrayendo, solamente estás como que reavivándote dentro de esa monotonía de estar en una oficina. Y eso les pusimos en Australia, fue un hit, la gente decía, ¿por qué no venden? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Y decimos, pero no, es que esa es otra cosa. Como yo soy un investigador de robótica social, yo genero los conocimientos para que alguien más lo agarre y diga, ya está bien, quiero hacer la empresa, chévere por ti, causa, pero ahí es donde tú ya tienes que ver el tema de cómo se hace la empresa y todo eso, que es algo que personalmente a mí no me llama la atención. De ahí, a ver, a la izquierda estaba Dédalo, que fue el primer robot, el primer dron impreso en 3D en Latinoamérica, en una sola pasada. La premisa fue, si vamos a ver drones más seguido, ¿por qué no le metemos algo que hasta cierto punto pueda decirse,
¿cómo va a interactuar la gente? ¿Bajo qué circunstancias va a poder la gente interactuar con el dron? ¿O sabe que lo están mirando? Y la respuesta siempre fue, hagámosle una cara. Pero en el proceso pero no solamente es la cara, ¿qué pasa con el ruido de los motores? ¿Qué pasa con la forma de esa cara? Porque no es simplemente poner la cara a un dron que ya existe, sino tenemos que diseñar al robot desde cero. Y ese fue el motivo dentro de todo el marco de utilizar la nueva impresora. ¿Te acuerdas que se hizo todo un evento? Y claro, eso lo volamos. Ahí creo que después se destruyó porque no sé quién lo agarró y lo agarró a patadas, creo, no sé. Le dio miedo, una cosa así. Pero la cosa es que con esto lo presentamos a Alemania y fue considerado nuevo en el momento y sentó las bases de, ok, estamos haciendo algo, está pasando algo. Luego, entre 2014 y 2015, nos pusimos la idea, hay que hacer un humanoide, pues no, ya a ver qué sale. Y en el proceso dimos cuenta de que se estaba haciendo un edificio nuevo, el CIA, Azkaban, y la cosa es que de mi lado, como diseñador e investigador, dije, ok, quiero saber cómo afecta el tener un brazo de cierto tipo al momento de poder hacer presentación o al momento de conversar con algo, con un agente, ¿no? Y la forma de los brazos era justo para no tener que usar codos, para no tener que implementar el movimiento de un codo, sino que cuando este agente, Yomi, cuando tuviera que girar el brazo, ya la forma del brazo hacía que no tengas que entender el codo. Solamente hacías esto y ya me está permitiendo, no me va a dar un lapazo, sino que simplemente me está invitando a que camine por este lado. Y eso también lo hemos publicado, incluso en estudios de género, en una conferencia en Inglaterra, hace un par de años lo presentamos porque justo el tema de la forma fue algo que llamó la atención a la gente con la que hacemos los experimentos. Luego, en 2015, justo ellos dos, Valeria Macalupú y Eiji Onchi, ellos trabajaban conmigo en uno de los proyectos que mandamos también a Australia. Y Valeria tenía un curso de diseño de productos 3, que ella propuso, ¿por qué no hago un robot? Y ella estaba interesado en seguir haciendo robots sociales y dijo, ya, ok, te ayudo. Y justo ella desarrolló AECA, que es esta propuesta que era justo una especie de agente de monitoreo para personas mayores que te podía indicar el nivel de glucosa en la sangre, la presión arterial y todo eso, y guardaba tus datos, y te conectaba con el doctor. Y ella dijo, ok, funciona, lo voy a mandar a la competencia de robots del ICCR en Francia. Lo mandó y se convirtió en nuestra primera campeona latinoamericana de robótica social. ¿Por qué? Siendo ella bachelor, compitió con 7 candidatos a doctores, 3 candidatos a maestría, pero ella tenía algo que no tenían los demás, que ella descubrió cómo hacer ají de pollo a la brasa. Ella siguió esa receta y eso le permitió entender que lo que tenía ahí era algo que tenía que considerar a las personas con las que iba a interactuar, las formas que tenía que entregar, cómo iba a entregar la información de alguna manera, y eso lo armó dentro del marco de un proyecto de curso. Ganaron la competencia en Francia, le regalaron un Now, o sea, tenía un robot de $21,000 ella, bravazo. Y ahorita ya está en Australia haciendo un doctorado justo en geriatrónica, que es el estudio de robótica aplicada a viejitos. Y Eiji está haciendo un doctorado, siendo el ingeniero mecatrónico, ahorita está haciendo un doctorado en diseño, porque le llamó tanto la atención este acercamiento, y está trabajando ahorita para los Juegos Olímpicos de Tokio, en Tsukuba, y aparte también está ayudando a Toyota. O sea, es ese tipo respondiendo un poco a la pregunta también de la importancia de enseñar robótica y, bueno, de mi experiencia robótica social. Y con toda esta experiencia, me dijeron, ok, armemos un curso en la Católica, donde el curso principal sea robots sociales. Y me dijeron, ok, hagámoslo. Me tuve un grupo de 20 y tantos chicos que se desarrollaron en 8 grupos. Y estos son 6 de los 8 propuestas que se desarrollaron entre ellos. El primero a la izquierda, Fusi, el azulito, es campeón mundial en robótica social del 2016 en la categoría hardware y software. ¿Por qué? Porque era un robot para combatir el miedo a hablar en público. La idea era simple. Estas cosas acá, a ver, voy a ver si el mouse. Estas cosas de acá, en verdad son los brazos del robot. Porque la idea era de que el robot moviendo los bracitos pudiera decirte, ok, habla más alto, bájale el volumen, apúrate. Y en este caso él no quería que
que la gente estuviera viendo el resto del cuerpo. Así que los brazos eran lo que más llamaba la atención. Por eso la cabeza es lo primero que la gente ve. Porque justo él hizo ese estudio de cómo hacer ají. Luego está Asana, segundo puesto en categoría de software, porque era un robot para ayudar a la gente a hacer yoga. O sea, el robot no tenía que imitar el movimiento completamente al 100% de fidelidad de la pose, pero sí trataba de hacer el esfuerzo de moverse para imitar la pose del yoga. Así que la persona que lo veía es como que, ok, sé que tengo que mover el brazo, sé que tengo que mover la pierna, y en ese proceso ya era un poco como perderle el roche y perderle el miedo a despertarte en las mañanas a hacer yoga. ¿Por qué? Porque ella lo sustentó desde un punto de vista de que el yoga ayuda a las personas. El yoga te desestresa y el yoga te prepara para tener un buen día, o ya te mentaliza para tener un buen día. O sea, esto respondía no a un capricho de ella, sino que respondía a un problema que ella había visto por su experiencia cercana enseñándole gente a hacer yoga. O sea, ella había visto la necesidad de un robot. Ella había respondido el porqué a nivel social. Abraham, el chico de la izquierda, con Fusi, él había experimentado eso de primera mano. O sea, él era su usuario, él era el que ya había vivido ese miedo de hablar en público. Así que él entendía y él podía responder por qué era necesario tener un agente de este tipo. Alba fue un proyecto mucho más interesante, fue mucho más desarrollado. En el 2016 también, Elizabeth Albarracín, que fue la chica que desarrolló el proyecto del lado de diseño, no solamente compitió en Estados Unidos, en Kansas, en el ICCR del 2016, sino también fue a Viena. Le invitaron a competir en el Human Robot Interaction en Viena, Austria. Sí. Y su propuesta fue un robot para enseñar a los niños a guardar las cosas. O sea, algo puede ser tan simple, pero que en el contexto de una guardería era cómo hago para que este agente sea lo suficientemente seguro y que a la vez pudiera aguantar todo el golpe, las dinámicas con los niños, porque los niños son bien toscos en realidad cuando tienen que interactuar con algo. O sea, a ti te habrá pasado que te habrán roto algún robot, o sea, sí. O sea, y ella tenía que pensar, esa era su premisa. De ahí la forma de este agente, que es mucho más grueso, mucho más bulky, podría decirse, mucho más gruesito. Robusto. Gracias. Sí, robusto. Me salvaste de una buena. Luego está este de acá, que no pude conseguir fotos porque no había fotos en mi base de datos, pero me acuerdo de esta chica Aranza Hernández, que es youtuber ahorita, no sé, junto con Ángel Castro, que hicieron este robot, el rojito esto de acá, y era fue polémico en Kansas, porque era un robot que estaba hecho para ser golpeado. Era un robot que está hecho para que tú lo agarres a patadas, lo lances de un lado contra el mueble, lo mueles a golpes, y el robot te iba a mostrar los moretones, para que te des cuenta de que está bien, estás descargando tu ira, pero en el proceso estás haciéndole daño a alguien más. Y era que te hacía a reflexionar a eso. Claro, un montón de investigadores de robótica decían, psicólogos decían, ¿cómo es posible de que puedas mostrar un robot que va a sufrir o que diseñes ya un agente para que va a estar preparado para eso? Pero había otra gente dentro del mismo grupo, o sea, se armó una civil war con estos chicos que decían, no, pero tiene sentido porque justo la parte social responde. Hay un caso de violencia y que puede ser entendido o analizado por los psicólogos desde este punto de vista utilizando este agente. Y se armó toda una polémica en base a por qué hay que diseñar algo que está hecho para ser golpeado, que incluyó ética, fue muy interesante. Simu fue en 2016, ese fue también campeón en la categoría innovación, porque fue un robot hecho para niños en quimioterapia. Ellos fueron a la prueba, fueron al INEM, hicieron una prueba ahí con los niños que estaban en la guardería, porque la idea era jugar con la idea del teléfono malogrado. Así que uno le hablaba por una oreja a Simu levantaba la oreja y se tergiversaba un poco el mensaje, porque lo grababa, pero ahí le ponía un poco de ruido. Así que la otra persona, el otro niño, lo escuchaba por la otra oreja y trataba de decir el mensaje, trataba de entender el mensaje y pasárselo a otra persona. Al final del juego, los parlantes de acá como que vociferaban el mensaje final, pero ya como lo que dijo el último niño, y aparte ponían el mensaje original. Justo ese miedo a que, esa idea de que puedes seguir conversando con otros niños o puedes seguir interactuando con otra gente a pesar de estar en el ambiente recluido de lo que es una guardería, sobre todo para niños con quimioterapia, que no pueden interactuar con otro tipo de niños. Está Lively, que sacó el segundo puesto en hardware debajo de la categoría de Fusi.
que era un creo que por ahí voy a pasar el video más tarde, si se puede, obviamente, que era cómo ayudar a los niños a perder el miedo a la oscuridad. Y en el proceso era en la noche mientras van al baño. Y claro, el chiste era de que ellos tuvieron que realmente hacer el robot, tuvieron que controlarlo, también un poquito de Wizard of Oz en el proceso, porque obviamente no les pido que sean expertos tanto en electrónica, programación, pero sí les pido que entiendan, o les pedía que entiendan por qué tiene que haber un robot, por qué tiene que existir ese potecito, por qué tienes que tener tus ingredientes, por qué tienes que tener esa mezcolanza. Y en los últimos trabajos, bueno, ahí está, los dos primeros fueron a Japón, el Team Bo y Team Hermi, por acá hay un chico que también ha estado parte en el Santiago, ahí está en ese equipo, fueron a competir en Japón, y también Hermi sacó el primer lugar. En ese caso se había dividido las dos categorías que existían en el ICCR el año pasado, se convirtió en una sola, lo volvimos a ganar, ya éramos tricampeones en ese momento. Y claro, lo divertido de todo ese proceso es que todos estos robots son hechos por alumnos de bachelor. Son chicos que han buscado sus propios recursos, han tenido que volverse investigadores hasta cierto punto, y en el proceso han competido con doctores, han competido contra postdoctores, han competido contra jefes de laboratorio del MIT, me acuerdo también compitieron contra Tsukuba, les ganaron, porque lo divertido era demostrarles que ellos, porque tenían una manera de pensar distinta, porque tenían un acercamiento diferente, les permitía poder tener una libertad mayor al momento de crear y una justificación mejor al momento de proponer y responder por qué tenía que existir un robot. Y el último fue una locura, ahí sí ya me metí de lleno, pero igual me salí porque era muy locón, que era el tema de Santo. Justo hace un par de meses salió la conferencia tech del investigador principal, que es Gabriel Trovato, David Guetta le decíamos, pero igualito. Y él es un italiano que es profesor en Japón en la Universidad de Osaka, y él se me acercó un día en una de las conferencias y me dijo, oye, quiero trabajar contigo. Y yo, ¿ya? ¿Qué quieres hacer? Quiero explorar lo que es la divinidad en robots. Y yo, no seas malo, causa. No, es que era una locura total, porque nos sentamos con él cuando él fue incluso a Perú, fue a Perú un par de meses a trabajar conmigo, y fue una locura de que nos tuvimos que sentar de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche entendiendo qué es un ser divino. O sea, ya ni siquiera, o sea, la locura ya no era el tema de decir, ya, ¿qué es un robot? No, ya el robot ya lo resolvimos, ya, ahora, ¿qué es un ser divino? Y era, ¿qué es lo sagrado? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo bello en la religión? Y era una locura total, terminamos con un dolor de cabeza maldito cada noche, porque estuvimos así 2 semanas tratando de pensarlo, y llegamos a la conclusión de que no juguemos con lo divino, juguemos con lo que se atribuye a que está relacionado con lo divino. Y ahí es donde surgió este proyecto Santo, que era un robot orientado a las personas de tercera edad para que les ayude a rezar, para que no pierdan esa idea de que quiero seguir rezando, yo creo en mis santitos, así que vamos a continuar con eso. Y este robot en realidad responde a realzar esa experiencia, porque estaban ante algo que supuestamente se ve como un nicho, con el santo ahí que te hablaba, y que tú le hablabas y que rezaba contigo. Y al final todo eso se resulta, ¿por qué utilizo el ají del pollo a la brasa con la experiencia de diseñar robots sociales? Porque al final es lo mismo. Es lo mismo, solo que con diferentes elementos o diferentes ingredientes. Así que nada, yo les invito a que hagan ají, porque si ya saben hacer ají, ya saben hacer robots sociales, así se les digo, se lo pongo simple. Así que sí, eso sería todo de mi lado. Genial. Antes de pasar a las preguntas del público, quisiera hacer 2 preguntas. La primera sería acerca de ¿en cuánto tiempo creen que veamos robots en la calle con naturalidad? ¿Y qué consecuencias traerá esto? Yo creo rápido, que, por favor, rápido. Yo creo que no va a ser tan lejano, porque ya hay robots en la calle, solo que pasan desapercibidos. Pero yo creo que van a ir aumentando de forma gradual y no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar rodeados de robots, ¿no? Claro, o sea, en realidad no es que vas a ver robots tal vez del mismo tipo como estamos pensando, tipo en el cine, ¿no? Como los robots de Metrópolis o como Terminator
o como los robots tipo japoneses, que eso responde a otras cosas. Tal vez nosotros vamos a poder ver robots de otro tipo que tal vez puedan colocarse en nuestras mochilas o sean parte de nuestra ropa y que al final es como que, sí, es un robot, sí, pero es otro tipo de robot, pero sigue siendo un robot. Así que en cuánto tiempo, yo también pienso que va a ser cercano, solo que no va a ser tal vez como lo esperemos. Es como, sorry, es como que somos tan dependientes del celular, del smartphone, que recién nos damos cuenta cuando nos lo dicen. Claro. Y recién decimos, ¿verdad? No, que sí, que no puedo ir a ningún sitio sin mi celular. Ya, igual va a ser con los robots, ¿no? Va a llegar un momento que digamos, ya estamos conviviendo con los robots y ¿verdad? ¿No? Entonces no nos vamos a dar cuenta. Sí, exactamente. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de que los robots van a generar una crisis laboral sin precedentes? ¿Acaso esto es evitable? Yo creo que tienes que... ya hay una responsabilidad de parte, ya vamos a ponernos un poco más macros, ¿no? El tema de políticas de Estado, ¿no? O sea, si tú puedes identificar que necesitas mejorar el rendimiento de ciertas áreas a nivel país, puedes empezar a pensar de que está bien, no necesariamente que tengo que reemplazar a las personas, porque tengo una obligación con las personas, porque es la obligación del Estado, ¿no? Asegurarse el bienestar de las personas para mantener su trabajo, pero sí mejorar la experiencia de ese trabajo. Es, por ejemplo, lo que está pasando en Alemania. Alemania ahorita está destinando no sé cuántos millones de euros a la investigación en geriatrónica porque está descubriendo de que se están quedando sin gente joven. Así que en realidad ya es, no tengo que buscar más trabajo, tengo que mejorar la calidad de ese trabajo que ya existe, porque tengo una cantidad limitada de jóvenes, porque ellos van a envejecer. Es la razón por la cual Japón mete tanto en robótica, porque se están quedando sin gente. Es la base de por qué existe una tecnología relacionada a robótica tan desarrollada en Japón, porque se están quedando sin gente. Bien, y no sé si hay alguna pregunta del público, por favor. Discúlpeme, quería acotar algo sobre la pregunta que hiciste, ya que no respondí. Yo creo que es algo un poquito más, algo así como la selección natural. Y ya eso va a depender mucho de las personas. Los robots están para ser una herramienta y para que ayuden al ser humano. Si alguien se siente desplazado por él, es porque no es lo suficientemente bueno como para cubrir ese espacio. Y las personas que sí están capacitados de la manera adecuada, en vez de ver un robot como algo que lo va a desplazar, lo va a saber usar para cosas, digamos, rutinarias, y él va a adquirir otra labor mucho más avanzada, ¿no? Claro. Es como, ¿mejora o...? Sí, pero en ese caso ya tienes que empezar a pensar qué necesito para que esta persona esté capacitada para transformar su trabajo. O sea, tienes que enseñarle primero a cómo sacar cuentas, cómo voy a mantener ese robot, que tal vez lo haga otra persona, pero no pienso que se deba desplazar en el sentido de que, por ejemplo, vamos al agro, vamos caso Perú, el agro. No voy a desplazar a un montón de gente simplemente porque en teoría tengo algo que es mejor, pero que tal vez por la accesibilidad al terreno, al final me resulte más problemático que tratar de mantenerlo. Pero sí puedo entender que primero tengo que capacitar a las personas en esa comunidad como Estado, o sea, con mi trabajo de educación, tengo que empezar a capacitarlos a que puedan decir, esto funciona así, yo ya identifico que puedo trabajar con tecnología y ya empezar a introducirles el tema de robótica, ¿no? Porque si no, si vas y los desplazas, obviamente ya tienes una responsabilidad como empresa, como Estado y como roboticista, ¿no? Como gente que hace robots. Claro, eso es totalmente cierto y creo que el punto clave aquí es el tema de la capacitación, ¿no? El tema de la educación, no solamente educar a las personas en el conocimiento puro y duro, sino también en mejorar sus habilidades como personas y también enseñarles a utilizar los robots, ¿no? Claro, o sea, es algo que yo justo estaba pensando antes de venir para acá, que en realidad lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es cómo introducimos, o sea, cómo quitamos la clase de computación en los colegios para darles a entender a la gente, tanto alumnos, papás y profesores, de que las computadoras van a estar siempre casi presentes en todo. O sea, va a haber computadoras en matemática, va a haber computadoras en personal social, va a haber computadoras en ciencia ambiente. O sea, las computadoras no necesitan un curso propiamente dicho. Lo que necesitan es que enseñarles desde el punto de vista de educación, de profesores, de alumnos y de padres de familia, cómo las computadoras se integran a los cursos ya existentes. Porque si no, en ese caso, claro, cuando llegue algo que es completamente nuevo, no estás preparado para eso. Y eso no hablo solamente por el caso de Lima, hablo más que nada por el tema del interior del país, donde está la fuerza de agro y donde está el tema de minería, ¿no? O sea, es mucho más complejo
qué va a pasar, ¿no? El tema de desplazamiento. Pero si hay soluciones, sí hay. Solo que hay que empezar a pensar cómo integro esas soluciones a lo que ya tengo existente. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Queja, duda, Por comentario. favor. David. Sobre esto que dijiste es igual aquí, como ustedes dijeron que no se ponen mucho en esto de los empresarios, y yo me acuerdo que en los startups decían que hay algo que vale más que el oro. Me refiero al oro de esto del Federal Reserve, eso que calculan, ¿ya? Porque hay mucho dinero basura. Entonces dice, si eres capaz de transformar un problema en una oportunidad y una solución, entonces eso es lo que va a hacer dar valor al oro, que no saben, y también le va a dar valor a la criptomoneda. Entonces, yo he escuchado que ustedes lo dicen como un poco separado, entonces otros no lo ven así. Entonces ese es el challenge. Y eso quiero ver, o sea, cuando dijiste esto de la ají gallina, yo entendí que es en cierta forma subjetiva. Entonces, yo quisiera ver, para que precises, ese es ahí se va por un cierto punto emocional, ¿no? Entonces, a veces las problemáticas también tienen cierto punto objetivo. Entonces, sería bueno que también vea eso dice objetivos, que estos robots puedan ser realmente, como tú dices, una extensión de lo que realmente nosotros, un problema que nos va a quejar, ¿no? También existe esto de, ¿cómo se llama?, de ley de goce. Cuando alguien persona, en cierta manera, tiene sed y luego toma agua, también se siente mejor, ¿no? Entonces, yo quisiera ver más o menos ese punto de vista que ustedes podrían... ¿Cuál es la pregunta en sí? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que ustedes nos ayuden a ver ese punto de vista a las personas, ¿no? Que algún ejemplo, por decir, el de la chica, ¿no? Esa chica que hizo el reloj o algo así y le ganó a varios que eran incluso doctores. Eso es lo que hizo la chica, te doy ejemplo, transformó, o sea, solucionó un problema y lo volvió una oportunidad, ¿no? Claro, es algo así. Es O sea, que justo queremos la idea más. es eso. La pregunta es, ¿cuál más de estos ejemplos sería bueno? Si no lo tienen, sería bueno incentivarlo. Esa es la idea. Ya, a ver. Yo creo que en resumen, lo que no debemos olvidarnos nunca es que estamos haciendo tecnología para las personas y las personas no son robots, ¿no? O sea, siempre va a haber casos de emociones, sensaciones de los seres humanos que no debemos dejar de lado, y toda nuestra tecnología debería estar apuntado a eso, ¿no? Ahora, ejemplos como tú estás viendo, muchos ejemplos más, creo que hay un montón, y creo que tú tienes muchísimos más que yo, Yo creo ¿no? que después de la conferencia podrías conversar con César Lucho. Ajá. Sí, Si- normal. si tiene normal. tiempo. Esto le llaman insight, en eso, ver el insight. No, claro, o sea, pero problemática acuérdate técnico. que yo soy uno solo. O sea, Ajá. o sea, yo tengo, a ver, tengo contacto con gente que está desarrollando ese tipo de tecnologías, pero como te digo, yo estoy del lado de investigación. Así que yo me encargo de generar los conocimientos para que la gente que ya quiera llevar esto a un nivel ya de masificación sepa qué hacer, porque justo esa es mi chamba. Mi chamba es decirle, si quieres hacer esto, piensa que va a pasar esto, basado en la experiencia previa que estoy desarrollando. ¿Hay ejemplos? Sí. ¿Hay campeones? Sí. Pero son campeones que también han surgido basados en lo que yo he podido enseñar y lo que yo he podido descubrir. O sea, necesitaba todo un equipo más si quiero tener más ejemplos. O sea, sí se puede, pero toma tiempo. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Concreto, por favor, que sea concreto. Sí, sí. O sea, ¿cómo es el proceso de análisis que existe para poder plantear la problemática y de alguna otra manera decidir el por qué el robot y usar un robot es importante en este problema, ¿no? Si es que se plantean hipótesis o hay una fase de testeo y prototipado. Sí pasa eso, pero ahí viene la parte en la cual ya como lo que decía el tema de problemas, verlos también oportunidades. O sea, tú empiezas diciendo, ok, por experiencia propia tal vez, los que han sido mis alumnos han encontrado que justo, a ver, el ejemplo más bonito, ¿funciona esto? No están proyectando ahorita. No, ajá. ¿Pueden proyectar? Por favor. Gracias. A ver, justo estos dos de acá me gustan mucho porque son unos ejemplos basados en la experiencia propia de las personas.
de los alumnos que hicieron estos proyectos. Porque, como explicaba, el azulito se basó en la experiencia de él mismo como alguien que le tenía pánico al hablar en público. Así que él agarró esa experiencia propia, lo interiorizó y basado en una aproximación científica o jugando un poco con el método científico, es como que desarrolló una hipótesis que puede haber un robot que me ayude a mejorar cómo yo hablo en público y utilizo estos valores para poder darle miedo. Y él descubrió que ya entrando un poco más objetivamente, él veía de que los problemas se mostraban a nivel de la fuerza de la voz, la velocidad con la que hablabas o las manías que tú tenías al disponer, ¿no? Que es como que te vas de un lado para otro, las manos en los bolsillos, etc. Él transformó todas esas experiencias subjetivas en objetivas, porque esa era la capacidad de él como diseñador. Esa es la chamba de él como diseñador y es lo que esperamos de alumnos de diseño o de un buen diseñador. También con el tema de Asana, el rosadito que está al costado de Fusi, que se basó en la experiencia de ella como profesora de yoga, porque veía que mucha gente le decía de que me levanto mal en las mañanas y ella le decía, pero haz yoga en la mañana, pero es que no sé cómo hacer o me da flojera, así que ella jugó con la idea, entonces, ¿por qué no hago algo que pueda ayudar a la gente a acostumbrarse a hacer yoga en las mañanas? Y esa fue la premisa que lo convirtió a ¿por qué tiene que ser algo que se mueve? Y eso lo llevó a la premisa a tiene que ser un robot o tiene que ser un agente social por algo. Y ahí es como ha seguido, o sea, es el criterio de cada uno en realidad. No existe una fórmula precisa con temas que rayan entre el objetivo y lo subjetivo, porque tienes que interpretar. Y eso es lo bonito de diseñar robots sociales, porque puedes ver, incluso tenemos un Alexa, tenemos un Google Home, tenemos un Jibo, tenemos diferentes agentes que responden a diferentes aproximaciones o interpretaciones. Piénsalo de otra manera. Si supiéramos cómo hacer exactamente una silla, no tendríamos sillas diferentes. Bueno, me gustó esa reflexión. Corriendo de copy. Bien, ya para cerrar, quiero agradecer a Espacio Fundación Telefónica y pues por favor, un aplauso para Dino y para César Lucha que nos han compartido hoy día su experiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.